Es momento de En Contexto. El María Angulo ya está aquí con nosotros. Bienvenida a él. Gracias por recibirme, Elena. Bueno, pues vamos a poner en perspectiva una de las noticias que marcan esta jornada. Vamos a hablar y poner la lupa sobre la lista de países que tienen una lucha contra el narcotráfico y vemos cómo Estados Unidos, ya lo decíamos, sacó de esa lista países como Colombia, Bolivia, Venezuela, pero también otros en Asia como Afganistán y Myanmar de este grupo de países tras considerar que ellos no estaban siendo efectivos en su lucha antinarcóticos. ¿Cuál es de alguna manera la implicación que tiene esta medida tomada por el gobierno de Donald Trump? Bueno, Elena, pues las implicaciones que tiene la decisión de Estados Unidos de excluir, como bien lo mencionas, a Colombia, Bolivia, Venezuela, pero también a Afganistán y a Myanmar de la lista de países que colaboran con Washington en la lucha contra el narcotráfico son diversas y se plantean en varios frentes que van desde eventuales congelamientos en la destinación de fondos de cooperación para financiar labores de control de producción y distribución de drogas, hasta incluso en el turismo, debido al impacto que podrían tener alertas de restricción de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos al desaconsejarle a los ciudadanos que visiten estos territorios por el rol que juegan estas naciones en el mercado de los narcóticos. Ante el anuncio hecho por la Casa Blanca sobre esta desertificación, algunos de los países implicados que reaccionaron de manera más rápida fueron de hecho Colombia y Bolivia, que coincidieron en que la medida desconoce los avances de los hechos por sus gobiernos durante los últimos años. Vimos como, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el viceministro del Interior aseguró que se trata de una decisión basada en un informe unilateral, que a su juicio responde a criterios geográficos. Esto en un contexto en el que, según el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que data del año 2023, Bolivia para ese momento tenía sembradas 31.000 hectáreas de coca, que equivale a la cifra más alta vista en los últimos 5 años. También vimos cómo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia también cuestionó la medida. Ahora bien, es clave que recordemos que, a diferencia de Colombia, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, Bolivia y Venezuela han estado marcadas en los últimos años por profundas divisiones y tensiones, por lo que medios como BBC han revisado el tema y dicen que se trata de algo más que de una especie de medida castigo, que comparan de hecho con órdenes similares administrativas dadas por el gobierno de Donald Trump, como por ejemplo el aumento de los aranceles en Brasil en el marco del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Bueno, Eli, nosotros vamos a hablar en específico del caso de Colombia, que es el principal productor de cocaína a nivel mundial. Esta desertificación, y hay que decir condicionada, no ocurría hace casi 3 décadas. ¿Cómo fue recibida aquí en el país? Así es, Elena. El gobierno de Colombia reaccionó a esta desertificación, que, como bien indicas, es condicionada y que en su caso particular se dio de una manera parcial, es decir, que no implica la parálisis directa de la destinación de fondos económicos que le permitan al país continuar con labores de control y erradicación de la siembra de hoja de coca desde una perspectiva de resistencia, pero también de cuestionamiento. La manera en la que el memorando a través del cual fue notificada la decisión, que reseña que a los ojos del mandatario estadounidense Donald Trump el fracaso de Colombia en el cumplimiento de sus obligaciones a lo largo de este último año recae únicamente en su liderazgo político, generó reacciones de corte diplomático que ahondaron en la relación entre la medida y las fricciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Donald Trump, aunque en el comunicado se enfatiza que no se trataría de castigar de alguna manera a Colombia con esta medida, ya que la exención permite que Estados Unidos no abandone a Colombia en la lucha contra las drogas monetariamente hablando. Sí habría un mensaje de fondo que, según expertos, dejaría ver que el gobierno del líder republicano ya pasó la página y que estaría ahora enfocado en quién se convertiría en el sucesor de Gustavo Petro tras ser elegido en los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el próximo año 2026. Se trata entonces de un escenario en el que ya Colombia vivió esto parecido en el año 1999 durante la administración del entonces presidente Ernesto Samper, cuando el mandatario estadounidense de turno, Bill Clinton, tomó la medida, una medida similar, idéntica, luego de la polémica desatada por el llamado Proceso 8000. Justamente ya lo dejabas ver, el María, presiones políticas, pero también a nivel diplomático por parte del presidente Donald Trump contra su homólogo colombiano Gustavo Petro. ¿Qué apuntan los expertos en esto?
A lo que apuntan los expertos es a que, en efecto, las tensiones entre Estados Unidos y Colombia en su rol como mayor productor de cocaína a nivel global habría incidido en esta medida. Recordemos que la certificación que está en juego es la evaluación que hace Estados Unidos de manera anual y desde el año 1986 sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países que figuran como los mayores productores. En reacción, vemos cómo el expresidente colombiano Ernesto Samper declaró al diario local El Tiempo que la medida, si bien no es el fin del mundo, sí plantea mayores obligaciones por parte de Colombia y que hace recaer sobre los sectores más vulnerables de la cadena de las drogas, como lo son los campesinos y los indígenas, una sanción que debería comenzar por el control de los propios mercados, que son los que generan y en los que se quedan también, Elena, las grandes utilidades del narcotráfico. Y finalmente, más allá del revés que esto pueda suponer entre la administración Trump y la administración Petro aquí en Colombia, es clave destacar que esta desertificación a nivel condicionado precisamente significa que Colombia no va a perder el apoyo económico por parte de Estados Unidos para llevar a cabo su lucha contra el narcotráfico. Así es, lo que sigue ahora, Elena, es que en los próximos 12 meses Colombia pueda intentar revertir esta desertificación y recuperar su posición en la lista de países que contribuyen en la lucha contra el narcotráfico. Como, de acuerdo con lo argumentado por expertos, el país no tiene otra salida distinta a actuar con mayor rapidez, efectividad y contundencia en la erradicación de los cultivos de hoja de coca, así como el desmantelamiento financiero de las organizaciones criminales en operaciones que se traduzcan en resultados más sólidos. Vimos cómo semanas antes de que se conociera esta medida condicionada, el actual gobierno del presidente colombiano anunció también medidas como abordar el regreso de la fumigación aérea con glifosato, que fue suspendida desde el año 2015, así como fortalecer la erradicación manual. Ahora bien, como vemos en pantalla en esta reseña estadística del Centro Nacional de Estadísticas de Salud estadounidense, entre los años 1999 y 2023, aunque la curva aumentó en las muertes por sobredosis con drogas como la cocaína, ha aumentado notablemente también la incidencia del fentanilo, que figura como un psicoestimulante con peores efectos provocados sobre la nación estadounidense. Así que, Elena, queda abierto el debate. Y que es el fentanilo justamente el que está causando las muertes en Estados Unidos. Así es, así que seguiremos revisando qué pasa. Claro que sí, muchas gracias, María Angulo. A ti por acompañarme. Y gracias a ustedes por su compañía. Ya viene Medio Ambiente con María Clara Calle. Hasta la próxima.